Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. En el fútbol como en la vida, las señales lo son todo. Y la Copa del Rey de la temporada 2025-26 tuvo un momento en el que ofreció demasiadas señales de parecerse a la de la campaña 1986-87 como para poder ignorarlas. ¿Quién habría dicho en el mes de diciembre, cuando la Real cesaba como entrenador a Sergio Francisco, que el 18 de abril tocaría la gloria de ganar la cuarta Copa de su historia y haciéndolo además en una final casi milimétricamente calcada a aquella en la que Arconada nos hizo campeones en el 87? Todo empezó contra la Sociedad Deportiva Negreira el 28 de octubre de 2025. Allí la Real ganó 0-3, con goles de Gotti, Zaharian y Turrientes. Después tocó con suerte el Reus Fútbol Club, y el equipo Churiurdin venció el 3 de diciembre por 0-2, marcando de nuevo Gotti y Sadik. El Club Deportivo Eldense puso la Real contra las cuerdas el 16 de diciembre. El 1-2 definitivo lo logró Pablo Marín en el minuto 96, después de que Sušić adelantara a los realistas y el equipo local hiciera el empate en el minuto 81. No fue el último milagro de la Real en esta Copa. Ante Osasuna, en Anoeta, la Real obró dos. El primero, remontar un partido que en el minuto 74 iba 0-2. El segundo de esos tantos, además en propia puerta de Mikel Oyarzábal, con tantos de Turrientes y de Zubeldia. El segundo de ellos, ganar una tanda de penaltis por primera vez desde la temporada 1989-90, cuando superó al Sabadell de esa manera por 6-5. Otro milagro, en cuartos y ante el Alavés, a partido único y en Mendizorroza. Por dos veces se adelantaron los babazorros, respondió al primero Mikel, y con 2-1 el Alavés tuvo un penalti que Alex Ramiro detuvo para dar vida a una Real que necesitaba agarrarse a un clavo ardiendo para soñar con otra remontada. Y la certificaron Guedes y Óscarsson con 2 goles en 5 minutos. Entonces la Copa era ya casi un calco de la temporada 1986-87. En semifinales, Athletic Real, y en el otro lado, Atlético de Madrid-Barcelona, cuando 39 años atrás era el Real Madrid el que protagonizó un derbi madrileño. La Real, como en 1987, superó al Athletic sin encajar un solo gol. Repitió el resultado de San Mamés, aunque entonces fue en la vuelta y ahora en la ida. Ganó 0-1 con un sensacional gol de Turrientes. Y en la vuelta, minimizando cualquier opción del Athletic, acabó ganando también por 1-0, con gol de penalti de Oyarzábal en los instantes finales. Después de que la Real ganara su semifinal, el Atlético hizo lo propio y dejó atrás al Barcelona, al que después también eliminó en Champions. Y llegó la final, el 18 de abril de 2026, un día ya marcado para siempre en la historia de la Real. No fue en la Romareda de Zaragoza como en 1987, sino en la Cartuja, en Sevilla, en el mismo campo, entonces vacío, en el que la Real rompió una sequía de títulos de casi 4 décadas en la final para siempre ante el Athletic. Y ahí, ahora que ya sabemos el desenlace de la historia, podemos hablar de uno de esos detalles que se tienen que grabar a fuego en los libros de historia. La Cartuja es, junto a Atocha, el único campo en el que la Real ha ganado 2 títulos. Y el Atlético de Madrid, el único al que ha ganado 2 finales, aunque ganar ligas y copas ante Sporting y Athletic hace que jugar frente a camisetas rojiblancas parezca una motivación adicional para la Real. La de esta temporada 2025-26 es la cuarta Copa de la historia de la Real, después de las logradas en 1909 bajo el amparo del Club Ciclista, 1987 y 2021, en aquella final que debió jugarse en 2020. Y arrancó colándose por derecho propio en los libros de historia de la competición, cuando Ander Barrenechea marcó a los 14 segundos de juego, rematando de cabeza un pase de Guedes, estaba firmando el gol más rápido de la historia de las finales de Copa, superando el que hizo Badenes para el Valencia en la final de 1952, cuando puso a su equipo por delante a los 18 segundos, aunque luego acabara cayendo ante el Barcelona por 4-2. Que el Atlético empatara en el minuto 18 con un disparo de Lukman no hacía más que aumentar los paralelismos con la final de 1987. Que la Real volviera a ponerse por delante antes del descanso hacía que el 2-1 para el equipo Churiurdin fuera el mismo resultado con el que se cerraron los primeros 45 minutos de aquella final de los años 80. Marcó esta vez Oyarzábal, de penalti, confirmando que lo suyo con las finales es un idilio maravilloso. Ha jugado 6 y ha marcado en las 6. Lo hizo con la Real en la ya mencionada final de 2021 y con la selección española en los también pospuestos Juegos Olímpicos de 2020, en la Nations League de 2021, la Eurocopa de 2024, gol que además sirvió para lograr el título, de nuevo en la Nations League de 2025 y en esta Copa de 2026.
Oyarzábal es legendario y un seguro desde los 11 metros como ha habido pocos en la historia del fútbol. Además, con ese gol se convertía en el segundo máximo goleador histórico del club, desempatando con López Ufarte. Sus 130 goles ya solo miran de frente a los 162 de Satrústegui. Pasaban los minutos y parecía que la Real podía aguantar, y no repetir así la agónica prórroga de 1987. Pero en el minuto 82, Julián Álvarez puso el empate. 1987 era ya la clave. Ni siquiera cuando el larguero escupió un disparo del delantero atlético en la prórroga, se alejó el guión de lo que el destino quería de nuevo para esta final. Entonces fue Arconada, aquí fue Marrero. Entonces, el portero más legendario de la historia, Chururdín, fue quien decidió el título con una última parada maravillosa. Aquí, un chaval azpeitiarra de solo 24 años que apenas suma 19 partidos con el primer equipo, 12 de ellos en Copa, se convirtió en el héroe para siempre de esta final. Como tantas décadas atrás, la Real no tenía sobre el campo ya a sus mejores lanzadores. No estaban Oyarzábal, Brais o Guedes, como entonces no estaban López Ufarte o Zamora. Pero el Atlético se empeñaba en romper la simetría con 1987 y esta vez lanzó primero. Lo hizo un exrealista, Sorloz, y Marrero se lo paró. Soler hizo gol para poner en ventaja a la Real. Julián Álvarez lanzó y la estirada de Marrero fue estratosférica. Sus manos llegaron donde parecía imposible y daba a la Real una ventaja que Óscarson no aprovechó, errando su disparo para que Musso lo detuviera. A partir de ahí no hubo fallos. Nico González empató a 1. Susic hizo el segundo de la Real. Almada igualó de nuevo y un inesperado Ayem Muñoz dio de nuevo ventaja al equipo Chururdín. Baena marcó el último lanzamiento rojiblanco, salvando la primera bola de partido. Y entonces cogió el balón Pablo Marín, un muchacho de la cantera que hizo el gol de su vida y certificó que la Real volviera a ser campeona. La alegría se desbordó en la Cartuja, en Donostia, en Guipúzcoa y en multitud de lugares más. Y eso dio paso a la historia. La Real pasó a ser el equipo que más títulos de Copa había logrado en una tanda de penaltis, 2, igualando al Betis, y convirtió al Atlético en el que más había perdido en esta suerte, 3 ya. Y el equipo Chururdín firmó con este título algo inédito. Nunca antes se había ganado una Copa con 3 entrenadores distintos durante el torneo. Sergio Francisco dirigió las 2 primeras eliminatorias, Jon Ansotegui estuvo en el banquillo de manera interina contra el Eldense, y la era de los milagros llegó con el ya eterno Rino Matarazzo. Con el ítalo-estadounidense en el banquillo, la Real eliminó a 4 equipos de primera división. Ningún otro equipo lo ha hecho en esta competición. Y eso que la Real fue el único que no gozó de la injusta ventaja que la Federación da a los conjuntos clasificados para la Supercopa de incorporarse en los 16avos de final, garantizándoles además que sus rivales debían ser siempre los de inferior categoría. La Real tuvo que jugar 2 eliminatorias más que los otros 3 semifinalistas y eliminar a un equipo de primera más que todos ellos para llegar a la semifinal. Oyarzábal y Turrientes con 3 goles fueron los máximos anotadores de la Real en el torneo. El máximo asistente, Guedes, con 4, incluyendo una en la final. Sergio Gómez fue el único de los 31 futbolistas que estuvieron en la competición que jugó los 8 partidos de la Real en esta Copa, aunque John Martín con 601 y Marrero con 600 superaron los 557 minutos que disputó el lateral izquierdo. Hasta 5 jugadores del Sanse disputaron algún minuto de la competición. Dani Díaz, Luque Mbeitia, Gorka Carrera, Job Ochen y Lander Astiazarán aportaron su granito de arena. Gotti y Sadik, goleadores además ambos en la trayectoria de la Real, vivieron el título sin vestir ya la camiseta Chururdín, el primero en Córdoba y el segundo en Valencia. Y solo un jugador de la primera plantilla cerró la Copa sin jugar un solo minuto, Wesley, el único fichaje invernal de esta temporada. Hay miles de pequeñas historias dentro de la gran historia que es ganar una Copa, y todas ellas sirven para crear la leyenda de un equipo que fue campeón alineando en la final a 10 jugadores de su propia cantera. ¡Qué gran historia! Una más para que la Real Sociedad, con su 4ª Copa, que une a sus 2 ligas y a su Supercopa, siga siendo el más grande de los pequeños y el más pequeño de los grandes.